¿Qué cambiarías al mundo para hacerlo un lugar mejor? Que las personas fueran más unidas. Tomás García, soy coordinador institucional de la Fundación Compañeros de Batalla. Mi nombre es Sebastián Villalobos, tengo 17 años de edad, estoy fuera de tratamiento desde hace 10 años. Mi nombre es Gloria Arrieche. Somos voluntarias y colaboradoras. Voluntariado, una actividad incondicional que expresa el lado más humano de las personas. No hay retribución económica, por el contrario, es impulsada por el amor al prójimo. Todo definitivamente es parte del trabajo como voluntario y como ente o institución o persona solidaria. La razón principal ha sido el poder ayudar, colaborar a toda la familia. Yo como educador he venido incentivando y también haciendo que los padres puedan sentirse seguros, puedan sentirse acompañados, y por eso el nombre de la fundación también. En un mundo tan lleno de capacitismo, una discriminación hacia el discapacitado, existen personas que se agrupan con la búsqueda de conseguir el bienestar ajeno. La Fundación Compañeros de Batalla, con la función principal de motivar, de atender a pacientes oncológicos, niños y jóvenes con cáncer. Y trabajar con los niños es algo muy bonito, o sea, nos llena de satisfacción, nos motiva, nos llena de mucha paz. O sea, es algo que nos gusta. Sí, es una experiencia que las personas tienen que vivirla. Sí. Y luego decir sí, porque a veces hay niños que no son de Maracaibo, sino vienen de otro estado, y a veces no tienen ningún familiar aquí. Y a veces la fundación, por medio de la iglesia también, venimos y le donamos cualquier cosa y es que ellos necesiten. Algo tan simple como agradecer la vida significa mucho más cuando te das cuenta que no es algo que tienes garantizado. Desde el 2010 al 2015 permanecí como paciente oncológico y desde ese entonces he visto un proceso que me ha gustado mucho, ayudar a los niños que también han estado en mi situación, en mi posición. O sea, una pacientica que tuvimos aquí, sobrina, o sea, hija de una cuñada mía que es hermana de ella. Ella fue paciente oncológica. Y a raíz de eso, o sea, nos hemos venido todas a colaborar, tanto la mamá de la niña, que ella partió, ella, como que dice, perdió la batalla, pero la ganó con Dios. Desde aportar con actividades recreativas hasta cubrir las necesidades básicas de cualquier ser humano. Desde recibir alimentos, todo el proceso en la cocina, hasta poder llevarle en la mejor presentación posible a nuestros niños lo que es la alimentación diaria en el hospital. Promedio de niños entre 10, 15, 20 niños que reciben alimentación, y por eso es que necesitamos el apoyo de todos. La voluntad de ayudar a las personas no solo nos permite ver el poder de una sonrisa, también nos deja ver el agradecimiento que hay detrás de ella. O sea, es una experiencia muy bonita compartir con los niños, hacerles sonreír, más que todo el compartir con ellos. Nos motiva, nos llena de mucha paz. O sea, es algo que nos gusta. Sí. Llegan al hospital con falta de insumos, sin apoyo, y eso a mí me llena como que de fuerza a la hora de ayudar en cualquier sentido. Nace una actividad que significa mucho más que un sonido, sino un resurgir. La campana suena en diferentes países desde hace mucho tiempo. En Venezuela lo estamos haciendo a través de la Fundación Compañeros de Batalla, específicamente aquí en el Hospital de Especialidades Pediátricas de Maracaibo. Motivación, incentivo, ejemplo de superación del cáncer. Es cuando el niño sale de tratamiento, ese niño suena la campana, viene acompañado por su familia, por amigos,
por todos los voluntarios, por todo el personal del hospital, y definitivamente es uno de los momentos esenciales y más sentimentales y de más emoción en todo nuestro trabajo en la Fundación.